buen día. Una semana más aquí en Flujo de Letras. ¿Con qué frase vamos a iniciar? Con una frase que te voy a compartir de San Agustín que me encanta, me fascina y dice: cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. ¿Por qué? Pues bueno, realmente creo que es una frase que tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque no importa tu creencia, si crees en el lápiz de la suerte, si crees en la patita de conejo o en lo que tú quieras. Lo más importante es que esta frase nos recuerda lo divino que somos, esa parte espiritual que tenemos, que con esta época tan moderna y llena de tecnología se nos olvida. Y qué mejor oportunidad y acción que leer para encontrar esa divinidad. Bien, ¿a quién tenemos en el aparador literario? A dos hermanos bien importantes y que muchos de ustedes han crecido a través de esas historias o que te las han contado y que pues bueno, tendríamos que descubrir el día de hoy qué secretos tienen para nosotros. Bueno, los hermanos Grimm. Empezamos con ellos. Los hermanos Grimm son los dos más grandes, Jacob Grimm y Filcher Grimm. El primero, Jacob, nace un 4 de enero de 1785 y muere un 20 de septiembre de 1863. En el caso de Filcher Grimm, nace un 24 de febrero de 1786 y muere un 16 de diciembre de 1859. Para Jacob era medio difícil tener las relaciones con mujeres, era muy hostil con ellas, realmente no le interesaba más su estudio y estar como investigador. En el caso de Filcher Grimm, él sí tenía mucha suerte con las mujeres y llegó a formar una familia. Estos dos hermanos tienen problemas económicos al fallecer su padre y pues se dedican mucho al trabajo y a la investigación para poder sacar adelante a su familia. Tanto Jacob Grimm como Filcher Grimm se dedican a la investigación cultural, son filólogos, son eruditos, son estudiosos culturales, lingüistas, lexicógrafos, hacen estudios literarios, el más importante es del cual vamos a hablar el día de hoy. Además de ser filólogos alemanes, obvio, también tenemos que mencionar su gran aportación al diccionario alemán. Ellos, nacidos en Alemania, empiezan a recabar las cuestiones culturales de sus poblaciones. Una de las formas más importantes de la tradición oral para recabarla es valerse de gente que tiene contacto con ellos, con la gente de la población. Y en este caso debo mencionarte a Dorothea Fiman, quien es hija de un tabernero y escuchaba historias, las recolectaba y se las pasaba a los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm hacían el trabajo literario. Ellos llegan a rescatar la tradición oral que hoy en nuestro país, en este tiempo, tiene un peligro de desaparecer. Si tú tienes abuelos o padres que les encantan contarte historias, escúchalas y aprende a ser también un contador, que es una manera de rescatar nuestra cultura o nuestra herencia cultural que está, te menciono nuevamente, en peligro. Entonces, digo, hay tantas interesantes leyendas en nuestro país que rescatar y ya no se cuentan. Pero bueno, regresando con los hermanos Grimm, ellos se valían de esta gente. Ellos llegaron a revisar de 157 a 200 relatos, los cuales pudieron clasificar en 2 volúmenes en los años entre 1812 y 1815. Su trabajo tan arduo, sí, los llevó también a ser maestros de la Universidad de Gotinga y de la Universidad de Humboldt. ¿Qué podemos agregar también? Bueno, lo más importante y a lo que voy a ir, a sus cuentos. Dice Boris Eichenbaum que el cuento debería ser lanzado como un proyectil desde un avión y que su punta pegara con todas sus fuerzas al objetivo propuesto. ¿Y quién es el objetivo propuesto? Pues nosotros, los lectores, porque el género narrativo, en este caso el relato breve, que es el cuento, tiene y te saca del fondo opaco de la vida para mostrarnos algo secreto, que es lo que realmente nos heredaron los hermanos Grimm a través de su trabajo literario, rescatando la tradición oral. Sus cuentos no fueron creados para niños. Es un gran error pensar que fueron o son cuentos infantiles. Desgraciadamente te debo mencionar, y a lo mejor de solucionar un poco, que la parafernalia y la industria de Walt Disney les dio en la torre a los cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm no fueron hechos para niños. Realmente son relatos duros, agresivos, con un sexo explícito, sin un ápice de sensibilidad y con una gran lección de vida. Así es que es bien importante que ojalá tú pudieras ir a los clásicos, a los textos reales de los hermanos Grimm, pues Italo Calvino llega a decir
citar estas palabras que la mayoría de los lectores a veces conocen de oídas a los clásicos. Y en este caso son esos cuentos clásicos que te hicieron crecer creyendo que eran cuentos para niños, cuando son relatos simbólicos y que tienen eso secreto o algo secreto que compartirnos. Realmente son extraordinarios. Te debo mencionar entre esos cuentos Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel, Rumpelstiltskin, El Sastrecillo Valiente, El Ahijado de la Muerte, El Lobo y las 7 Cabrillas, Hansel y Gretel y muchos tantos más que son simbólicos y que van a tener una gran transtextualidad. Por ahí en el capítulo de Bruno Traven mencioné el término de transtextualidad, que son textos relacionados temáticamente. No importa el tiempo que pase, el tema es humano y tan importante que se necesita trabajar a través del tiempo. Y ahí está la transtextualidad que vamos a ver y voy a mencionarte más adelante. Regresando a los textos de los hermanos Grimm, los cuentos infantiles, realmente la parafernalia de Walt Disney los trató de maquillar o decirte que esos elementos simbólicos son elementos fantásticos y por eso eran para niños. Pero no, esos elementos son simbólicos. En el caso de la Caperucita Roja, también cuento que se utilizó para la propaganda nazi, se decía que Caperucita Roja eran los alemanes y el lobo eran los judíos y tenían que matarlos. Claro que no, el cuento fue hecho con la siguiente simbología. ¿Por qué debe de ser roja Caperucita y no verde, amarilla o azul? ¿Por qué? Porque es una niña en su despertar sexual, es una niña que se transforma en mujer y es su periodo menstrual. Y el lobo es el sexo, que ella tiene que aprender a elegir en qué camino se tiene que ir, porque ahora en adelante sus acciones tienen consecuencias. Cuando somos niños, no son consecuencias tan graves, ¿sí? Que no nos enfrentan a decisiones de la vida. Y cuando ya te transformas y dejas de ser niño, sí nos llevan a toma de decisiones importantes. Por eso nos duele crecer, ¿sí? De niños a transformarnos en adultos. Y bueno, ¿qué pasa con la Cenicienta? La Cenicienta, la zapatilla de cristal, pues es la virtud, es la virginidad que hay que cuidarla. Por eso no le puede quedar a nadie más, solo a la Cenicienta, porque todas y todos anatómicamente somos distintos. En el caso de la Bella Durmiente, ¿qué sucede con ella? Tiene que dormir 100 años. Qué flojera dormir 100 años. Se pincha el dedo en una rueca y se queda a dormir. No, simbólico, se pincha en la rueca y tiene su periodo. Ya no es una niña, es una mujer que hay que cuidar, ¿sí? Hasta que llegue el hombre apropiado. Mientras tanto, que duerma simbólicamente, pero no tiene que dormir. Y luego también tenemos el relato de Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanos. Walt Disney te dice tontín, gruñón, etc. Pero no es cierto. Es una niña que se transforma en mujer y está enfrentándose a las 7 pasiones del alma más conocidas como 7 pecados capitales que tenemos que mencionar, que es soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. ¿Sí? 7 decisiones, 7 pasiones que la van a agobiar y que tiene que aprender a decidir. También encontramos el símbolo de la manzana, que es el deseo. El símbolo de la manzana también lo encontramos en otros textos literarios. Debo mencionar por algunos la Biblia, ¿sí? Que encontramos la manzana también como un símbolo importante. Y el color azul en los cuentos infantiles, hay que buscar el príncipe azul. El azul es un tópico literario, es un motivo que viene transformando y que significa el ideal. Entonces las chicas tenían que encontrar el hombre ideal y no hay hombres ideales. Hay hombres de carne y hueso, así como mujeres de carne y hueso, ¿sí? Que tenemos que aprender a relacionarnos y amar y a enfrentar nuestra realidad. Entonces, nada que ver con lo que nos dice Walt Disney o intenta disfrazar Walt Disney de una manera pues absurda. Perdón por decirte esto, perdón porque diga yo, a lo mejor te desilusione y digas, ay, las películas. No, vea los cuentos, vea esos textos de los hermanos Grimm, que son aportaciones culturales extraordinarias y no solamente culturales, sino también humanas, por eso son universales. ¿De acuerdo? Ellos, su trabajo se populariza mucho, ¿sí? Y además que entre el siglo XVII y siglo XVIII, aquí corrijo, siglo XVIII y siglo XIX, el relato y la tradición oral volvieron a tomar fuerza y pudieron ellos, como estudiosos culturales, rescatarlo. Y bueno, hasta nuestros días llegan los cuentos infantiles con toda esa riqueza y transtextualidad que hemos mencionado.
¿Sí? Bueno, hasta aquí con nuestro aparador literario. Nos vamos rápidamente con la colación literaria. ¿Quién tengo? Te debo de compartir también hoy un gran cuentista que va a ser par con los hermanos, es decir, con el trabajo de los hermanos Grimm. ¿A quién me refiero? A Charles Perrault, un escritor francés. Él es mucho antes que los hermanos Grimm. Él está en el neoclásico, sí, a mitad del siglo XVII y el siglo XVIII. El neoclásico es una corriente literaria que da y asume, sí, como modelos los antiguos clásicos. Sí, está en la era de la razón. El siglo XVII es el gran siglo y el siglo XVIII conocido como el siglo de las luces. Este periodo de ilustración, neoclásico y demás era como que surge en Francia y era la perfección, los grandes modelos, la razón soberana. Charles Perrault se sale un poco de ese molde y empieza a compartirnos el relato breve, es decir, el cuento con historias como Caperucita Roja, Cenicienta, El gato con botas y Pulgarcito. Y aquí encontramos una gran textualidad. Por eso en Colación Literaria te recomiendo a Charles Perrault, que tiene una transtextualidad porque tiene su Cenicienta y su Caperucita Roja y los hermanos Grimm también. Entonces puedes ver cuál es aquí esa unión temática, esa unión de motivos que van mencionando cada cuento y cómo te lo cuentan, ¿sí? Así como debo mencionarte como dato curioso que de la Cenicienta hay 5 relatos, el más antiguo es uno asiático. Entonces sería súper interesante leer como las 5 versiones de la Cenicienta, ver cuál es la propuesta, ¿sí? Buscar el hombre ideal, que no existe, cuidar la virtud, porque después, en esa época, pues la mujer después de perder la virtud ya era así como desplazada, no importante. Entonces, ver cómo culturalmente ha evolucionado es súper interesante. Hago mucho hincapié en esto. ¿De acuerdo? Y bien, de películas que podemos mencionar, bueno, de películas tengo 2, compartirte los títulos, que es Pulgarcito, y protagonizada por el actor José Elías Moreno y María Elena Márquez. Aquí te digo Márquez porque ahí entre la acentúan como Márquez o Marqués. ¿De acuerdo? Y el niño Cesáreo Quesadas. Ese es de la película de Pulgarcito. En la película de Caperucita Roja es también mexicana, protagonizada por María Gracia, conocida en esa época como la Niña de México, ¿sí? Prudencia Grifel como la abuela, Beatriz Aguirre como la madre y el lobo con un disfraz, el Loco Valdés. Puedes verlas, bajarlas también en internet y disfrutarlas. Tienen cambios, modificaciones, así es que yo te invito a que vayas a los textos originales y después te vayas a las películas. ¿De acuerdo? Pues bueno, hasta aquí Flujo de Letras. Te voy a pedir que le des like, que me puedas seguir en las redes. Estoy en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega y los correos lovecraft31@hotmail.com y paraísodantesco@gmail.com. ¿Por qué los correos? Es importante que tú puedas manifestarme qué autor, qué libro, aunque haya pasado el autor, si a ti te interesa una novela o algún relato que quieras que comentemos aquí de manera específica, por supuesto que lo voy a hacer un programa especial si tú me lo pides. Y también que me recomiendes los autores que a ti te interesan, que a ti te gustan, sí, nuevamente te repito, dale like y pues bueno, estamos en contacto. Paz, amor y salud. Los quiero mucho, hasta la próxima.